Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En Guadalajara, en un barrio donde las calles se llenaban de polvo y risas al caer la tarde, Valeria Méndez aprendió a jugar fútbol con una pelota vieja que había pertenecido a su hermano mayor. Tenía 11 años cuando los vecinos comenzaron a llamarla la niña que no se cansa, porque mientras los demás se iban a cenar, ella seguía practicando tiros contra una pared agrietada. Su madre, costurera de oficio, la observaba desde la ventana con una mezcla de orgullo y preocupación. El padre, ausente desde hacía años, apenas mandaba mensajes esporádicos. En la escuela, los maestros decían que el fútbol era cosa de hombres, pero Valeria respondía con goles en los recreos. Cada tarde, después de ayudar a su madre con los pedidos, se amarraba los tenis rotos y salía a correr. Así empezó todo, con hambre, sudor y un sueño que nadie tomaba en serio. A los 17 años, Valeria ya jugaba en la liga local, femenil, aunque seguía entrenando en campos prestados y con uniformes remendados. En su equipo, las Guerreras de Jalisco, era la más joven y la más rápida. Sin embargo, los periódicos apenas cubrían sus partidos. Los noticieros preferían hablar del equipo masculino que perdía semana tras semana. A veces, en los bares, hombres mayores se burlaban cuando escuchaban su nombre. Esa niña no durará en esto, decían. Valeria fingía no oír, pero en el fondo le dolía. Soñaba con vestir la camiseta de México, con escuchar su nombre en un estadio lleno, no para ser admirada, sino respetada. Un día, después de un torneo regional, un visor de la selección sub-23 se acercó. Le pidió su número. Ella no lo creyó al principio. Sin saberlo, esa llamada sería el inicio del mes más intenso de su vida. El llamado oficial llegó un lunes por la mañana, cuando Valeria regresaba del mercado con una bolsa de pan dulce. El correo electrónico tenía el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol y la citaba para integrarse al equipo nacional que enfrentaría a Brasil en un amistoso preparatorio. Casi dejó caer la bolsa. Su madre lloró al leerlo en voz alta, sin entender del todo lo que eso implicaba. Valeria se sentó en la cama y respiró hondo. No era solo un partido, era una oportunidad de demostrar que las mujeres también podían cargar con el peso de un país. La emoción se mezclaba con miedo. Sabía que Brasil era el rival más temido, invicto desde hacía 2 años, pero también sabía que cada minuto jugado sería un golpe directo contra todos los que le habían dicho que no pertenecía a ese mundo. Los primeros días en el centro de alto rendimiento fueron un choque de realidades. Las demás jugadoras la miraban con curiosidad. Algunas la reconocían de torneos menores. Otras no sabían quién era. Su acento tapatío y su timidez contrastaban con el ambiente competitivo del lugar. El entrenador principal, un hombre exigente pero justo, la observó en silencio durante el primer entrenamiento. Cuando la vio controlar un balón imposible y disparar al ángulo, sonrió apenas. «Esa niña tiene fuego», murmuró. Pero no todos pensaban igual. En la conferencia previa al partido, el comentarista Roberto «El Veneno» Salazar la mencionó con sarcasmo. Valeria Méndez. ¿Quién es esa? Espero que no la pongan a chutar penales. La frase se volvió viral en redes. Valeria lo escuchó esa noche, sola en su habitación, y algo dentro de ella decidió que no podía fallar. El día del viaje a Brasil amaneció nublado. Valeria se sentó junto a la ventana del avión, mirando las nubes pasar como si fueran recuerdos. Llevaba en su mochila una carta escrita por su madre. «Juega como si nadie te mirara, hija, pero recuerda que todas te miran». Las palabras le pesaban en el pecho. Al aterrizar en Sao Paulo, las jugadoras brasileñas las esperaban en la terminal con sonrisas de superioridad. Los medios locales hablaban del partido como una formalidad, asegurando que México solo serviría de sparring. Valeria evitó leer los titulares. En la noche, durante la charla técnica, el entrenador la señaló. «Vas a entrar al segundo tiempo. Quiero velocidad, coraje y cero miedo.
todo. Ella asintió sin hablar. En su libreta anotó una sola frase: no vine a mirar, vine a quedarme. Nadie imaginaba lo que esa frase significaría días después. El primer tiempo fue un infierno. Brasil dominaba la posesión, jugaba con elegancia y arrogancia. Las mexicanas apenas lograban cruzar la media cancha. Desde la cabina de Mino de transmisión, el Veneno Salazar narraba con su tono burlón: parece que nuestras chicas vinieron a pedir autógrafos. En las redes, los comentarios se multiplicaban. Memes, risas, comparaciones crueles. En la banca, Valeria observaba el marcador. 2-0. No podía quedarse quieta. Le temblaban las piernas, no por miedo, sino por ansiedad. El entrenador la llamó faltando 5 minutos para el descanso. Calienta, Méndez. El corazón se le aceleró. Mientras trotaba al borde del campo, el público brasileño la abucheaba. Algunos gritaban su nombre con burla. Ella solo apretó los puños. Había esperado demasiado por ese momento. No pensaba permitir que se le escapara entre los dedos. Cuando el árbitro marcó el inicio del segundo tiempo, Valeria entró al campo con el número 17 en la espalda y el corazón latiéndole en los oídos. Tocó el césped como si quisiera memorizarlo. Los primeros minutos fueron duros. Las brasileñas jugaban con una confianza que rozaba la soberbia. Pero en el minuto 58, una recuperación en medio campo cambió todo. Valeria recibió el balón, giró y corrió. Nadie la alcanzó. Disparó con el empeine, seco, directo. El sonido del balón golpeando la red fue tan fuerte que pareció romper el aire. 2-1. El estadio se quedó en silencio unos segundos antes de estallar en sorpresa. En la cabina, el Veneno tartamudeó: bueno, parece que la muchacha tiene piernas. En México, miles de televisores se encendían. La niña de Jalisco acababa de reabrir un partido que parecía perdido. Tras el gol, algo cambió en el equipo. Las jugadoras mexicanas comenzaron a presionar más alto, a creer. Valeria se movía sin descanso, persiguiendo cada balón como si fuera el último. Su energía contagiaba. En la banda, el entrenador gritaba su nombre con orgullo. Brasil, irritado, empezó a cometer errores. El público brasileño, acostumbrado a reír, comenzó a inquietarse. En la transmisión, el Veneno Salazar intentaba disimular su incomodidad. Gol de suerte, dijo, pero su voz temblaba. Valeria no lo escuchó. Solo oía su respiración y el eco de los gritos mexicanos que llegaban desde las gradas. En el minuto 72 tuvo otra oportunidad. Un pase largo la encontró corriendo detrás de la defensa. La portera salió, pero ella la eludió con una finta seca y disparó. 2-2. Nadie podía creerlo. Las cámaras la enfocaron. Valeria no sonrió. Sabía que aún faltaba algo. El empate hizo que todo cambiara de tono. En la banca brasileña, el entrenador gritaba órdenes con furia. En la mexicana, el ambiente era pura tensión. Faltaban 15 minutos y el cansancio empezaba a pesar. Valeria respiraba con dificultad, pero no aflojaba. Cada mirada suya era fuego. El Veneno, desde el micrófono, guardó silencio por primera vez en años. No sabía qué decir. En redes, su nombre se convertía en tendencia, pero no por su sarcasmo, sino por la incredulidad del público ante el talento de esa delantera desconocida. En el minuto 84, una falta al borde del área le dio a México una última oportunidad. El entrenador dudó. Otra jugadora pidió el balón, pero Valeria se acercó y dijo: «Déjamelo a mí». El estadio entero contuvo el aliento. Era un momento que definiría más que un partido. Definiría una vida entera. El silbato sonó. Valeria respiró profundo. Dio 3 pasos atrás y miró la portería. La barrera se movía. La portera gritaba. El mundo se detuvo. El disparo salió curvado. Fuerte, exacto, pegó en el travesaño, rebotó y entró. 3-2. México, adelante. El silencio duró un segundo. Luego vino el rugido. Valeria cayó de rodillas, las manos en el rostro. Las compañeras la rodearon, llorando, gritando. En la cabina, el Veneno Salazar se quedó mudo. Las cámaras enfocaron su rostro. Se notaba perdido. El comentarista que había ridiculizado el fútbol femenil ahora miraba cómo una chica de barrio tumbaba a la selección
más temida del mundo. En Guadalajara, su madre se abrazó con los vecinos. Nadie hablaba, solo se escuchaban los ecos del estadio y el llanto contenido de quienes habían esperado este día toda la vida. El pitazo final fue como una explosión. México había vencido a Brasil. Nadie lo podía creer. Las jugadoras cayeron al suelo, agotadas y felices. Valeria se quedó unos segundos mirando el cielo. No pensaba en la gloria ni en los titulares, sino en las veces que le dijeron que no servía para esto, en las noches en que entrenaba con hambre, en los insultos disfrazados de consejos, en las puertas cerradas. Ahora todo eso parecía lejano. En la cabina, el veneno pidió la palabra. Su voz sonaba distinta. Creo que todos, incluyéndome, le debemos una disculpa a Valeria Méndez. El silencio del público se mezcló con un aplauso lento, sincero. En ese instante, algo cambió en el fútbol mexicano. No solo un marcador, cambió una historia, cambió una manera de mirar. El vestuario después del partido era un caos controlado. Las jugadoras lloraban, se abrazaban, gritaban, algunas cantaban, otras buscaban en silencio la toalla para secarse. Valeria se sentó en un banco con las manos todavía temblando. No podía apartar la mirada del balón que descansaba cerca de sus pies como si fuera un trofeo silencioso. La prensa golpeaba la puerta sin descanso. El entrenador pidió calma. «Mañana hablaremos», dijo. Nadie lo discutió. Afuera, la lluvia golpeaba el techo metálico del estadio. Valeria recordó las tardes en Guadalajara corriendo bajo agua, entrenando sola. Una nostalgia la invadió. Un mensaje de su madre apareció en su celular. «Te vi, hija. Estoy orgullosa». Sonrió, aunque sus ojos seguían húmedos. Sabía que aquel partido sería recordado como un momento histórico, pero para ella tenía un significado aún más íntimo. Una victoria sobre cada duda que alguna vez había enfrentado. Al día siguiente, las redes sociales explotaban. Videos del gol de Valeria eran compartidos miles de veces. El hashtag ni Valeria Méndez se volvió tendencia en minutos. Los periódicos abrían sus portadas con fotos de ella abrazando a sus compañeras. En Ninja, conferencias, periodistas la buscaban para entrevistas, preguntando sobre su infancia, su motivación, su futuro. Valeria contestaba con humildad, evitando exagerar. Sabía que no quería perder la esencia. Sin embargo, la fama traía consigo algo inesperado, una presión constante. En cada entrenamiento había cámaras, fotógrafos, rumores, incluso entre compañeras surgían comentarios. Algunas la apoyaban, otras la miraban con recelo. Ella aprendía a manejarlo en silencio. Por la noche, escribía en 1900 a su diario, una práctica que mantenía desde niña. En una de esas páginas escribió: «No vine a ser estrella, vine a abrir caminos». Era su forma de recordar que el gol no era solo suyo, sino de todas las niñas que soñaban como ella. En medio de ese torbellino, Roberto el Veneno Salazar enfrentaba su propia tormenta. Las redes le pedían disculpas, otros cuestionaban su credibilidad. Su programa deportivo pasó a abrir debates sobre fútbol femenil, y él ya no podía eludir el tema. En una emisión, decidió hablar directamente. Sin su tono habitual de burla, admitió su error. «Me equivoqué al subestimarla. Valeria Méndez nos enseñó algo», dijo ante la cámara. El silencio en el estudio fue absoluto. Afuera, los comentarios se multiplicaban. Algunos aplaudían su sinceridad, otros dudaban de su intención. Valeria escuchó el fragmento por casualidad mientras revisaba su teléfono. No respondió. Prefería no alimentar polémicas. Lo que sí sabía es que ese momento se convertía en parte de una historia más grande. No solo un gol, sino una conversación sobre respeto, oportunidades y visibilidad para las mujeres en el deporte, algo que seguiría vivo mucho después del partido. La gira europea que siguió fue un reto distinto.
no era solo fútbol, era una prueba constante de resistencia física y emocional. Valeria era titular indiscutible, pero también blanco de análisis y expectativas. Cada error se magnificaba, cada acierto se celebraba como una hazaña personal. En Alemania marcó un gol, decisivo en el último minuto. En Italia, su equipo ganó por penales gracias a su precisión. Pero fuera del campo, la presión crecía. Las redes y la prensa la seguían, cuestionando incluso su aspecto físico y su vida personal. Ella empezó a sentir agotamiento. Por primera vez dudó de si podía soportar tanto. En una noche lluviosa en Milán, se sentó sola en la habitación del hotel. Sacó su libreta y escribió: «La presión no me va a detener, pero necesito recordar quién soy». Cerró los ojos con la certeza de que el mes aún no había terminado. En ese mismo mes, la federación decidió organizar un homenaje a la selección femenina, algo sin precedentes. El evento se anunció con semanas de antelación, prometiendo una cobertura igualitaria a la del equipo masculino. Valeria fue invitada como figura central. El día del homenaje, el estadio estaba lleno. Niños y niñas llevaban pancartas con su nombre. Ella caminó hacia el centro del campo con calma, saludando a la multitud. El micrófono llegó a sus manos. No planeó un discurso largo, solo dijo: «Esto no es solo mío, es de todas las que sueñan». El aplauso duró varios minutos. En ese momento recordó las tardes de entrenamiento en Guadalajara, los desprecios, las puertas cerradas. Allí, bajo las luces del estadio, entendió que la victoria más grande no era el marcador, sino haber logrado que su historia inspirara un cambio, algo que viviría para siempre, como una cicatriz de orgullo. Tras el homenaje, Valeria recibió propuestas de todo tipo: patrocinadores, entrevistas, viajes. Era un torbellino. Cada día parecía una prueba nueva, no solo en el fútbol, sino en su capacidad para manejar lo que venía después del éxito. Su madre la llamaba todas las noches, preocupada por la intensidad de su agenda. «Recuerda comer, descansar», le decía. Valeria sonreía y asentía, aunque no siempre cumplía. Entre entrenamientos y compromisos, encontró tiempo para visitar su barrio. Caminó por las calles polvorientas donde empezó todo. Saludó a vecinos y amigos. Muchos le decían que estaba cambiando, que la fama la había transformado. Ella no contestaba. En silencio, anotaba pensamientos en su libreta. Una tarde, frente a la cancha donde jugó por primera vez, se quedó inmóvil. Sintió que su vida había dado un giro irreversible y que ese mes sería recordado como el punto donde todo cambió para siempre. La presión mediática no se detuvo. Cada entrenamiento era observado, cada palabra registrada. Valeria comenzó a sentir que ya no podía equivocarse. En un partido amistoso contra Argentina, un pase suyo fallido fue criticado con dureza en redes. Comentarios hirientes recordaban viejas frases machistas, cuestionando su capacidad. Esa noche, en el hotel, Valeria abrió su libreta y escribió durante horas. No borró nada. Quería dejar constancia de lo que sentía, como en una terapia personal. Al día siguiente, decidió entrenar más fuerte. No era solo por mejorar, sino por demostrar que no podía ser definida por un error. En la concentración, sus compañeras notaron un cambio. Jugaba con más determinación, con menos palabras y más acción. En la noche, antes de dormir, se miró al espejo y se preguntó si podía mantener ese nivel. Su respuesta fue un silencio largo. Sabía que la verdadera prueba todavía estaba por venir. En la recta final de la gira, Valeria recibió una llamada inesperada. La federación quería que hablara en un foro internacional sobre el futuro del fútbol femenil. Era una oportunidad única, pero también una carga. No era solo su voz, sino la de muchas otras mujeres que no habían tenido la oportunidad. Preparó su discurso con cuidado, buscando ser auténtica. Cuando llegó el día, miles de personas escuchaban. Habló de su infancia, de los obstáculos, del machismo en el deporte. No buscó aplausos, buscó verdad. Entre el público
Algunas lágrimas se asomaron. Valeria sintió que ese momento era tan importante como su gol frente a Brasil. Había cambiado de escenario, pero el reto seguía siendo el mismo: abrir puertas. Al terminar, recibió una ovación larga. Esa noche, en su habitación escribió: no es solo un partido, es un movimiento. Un pensamiento que marcó el cierre de ese mes. La última parada de la gira fue en España. El equipo jugaba contra un club local, en un estadio lleno. Valeria sabía que no sería un partido más. Las cámaras la seguían desde la entrada. Dentro del campo, el silencio era denso. El partido empezó con intensidad y ella dio todo. Corrió, presionó, buscó el balón como si fuera una última oportunidad. En el minuto 88 recibió un pase filtrado. Controló, levantó la mirada y disparó. Gol. El estadio explotó, pero ella solo sonrió levemente, sin celebrar en exceso. Caminó hacia la banda y miró a su entrenador. Había algo en esa mirada, un reconocimiento silencioso. El árbitro pitó el final. México ganó. Valeria se sentó en el césped, exhausta. Recordó cada entrenamiento, cada caída, cada comentario, y entendió que ese mes no sería solo un capítulo de su vida, sino el inicio de algo mucho más grande. Después del homenaje y la gira, la vida de Valeria cambió vertiginosamente. Pasó de entrenar en campos humildes a recibir invitaciones internacionales. En un principio, todo parecía alegría, pero pronto comprendió que la fama tenía un precio. Cada gesto, cada palabra era analizada. En redes, los elogios se mezclaban con críticas. Algunos decían que ya no era la misma. Valeria intentaba ignorarlo, pero sentía la presión. Su madre le recordaba que debía mantenerse fiel a sí misma. Valeria quería seguir siendo la chica del barrio, pero entendía que ahora representaba algo más grande. No era solo un equipo o una nación, sino una idea. En silencio, escribía en su libreta: la responsabilidad pesa, pero no me rompe. Y así, con esa mezcla de orgullo y temor, comenzó a construir la siguiente etapa de su vida, sabiendo que el mes que vivió sería recordado siempre como un punto de inflexión. Una tarde, mientras caminaba sola por el centro de 1900, Guadalajara, Valeria se detuvo frente a una tienda deportiva. En la vitrina, un maniquí vestía la camiseta número 9 de México con su nombre estampado. Por un instante sintió orgullo. Luego, una mezcla de nostalgia y tristeza. Detrás de ese nombre había años de lucha, sacrificio y soledad. Entró en la tienda, compró unos guantes y escuchó a dos jóvenes bromear sobre ella. Ojalá no se le suba a la cabeza. Ella fingió no oír. Afuera, el ruido de la ciudad parecía amplificar esas palabras. Esa noche, antes de dormir, recordó sus entrenamientos bajo la lluvia, las burlas y las puertas cerradas. Guardó los guantes nuevos en una caja junto a su libreta. Sabía que la fama traía elogios y críticas. Y aunque quería seguir adelante, también entendía que la batalla más difícil estaba lejos de los reflectores. Era la lucha por seguir siendo ella misma. El entrenador la convocó nuevamente para una concentración. Esta vez no era suplente, sino titular indiscutible. El equipo preparaba una gira europea y la expectativa sobre Valeria era enorme. Ella aceptó con entusiasmo, aunque en su interior sentía un cansancio silencioso. Las cámaras seguían cada entrenamiento, cada pase, cada palabra. Algunas compañeras la trataban con distancia, otras buscaban apoyarla. En un entrenamiento nocturno, mientras estiraba sola, escuchó comentarios burlones sobre la favorita de la prensa. Fingió no oír, pero un peso se instaló en su pecho. Recordó las veces que había sido menospreciada y comprendió que el ciclo se repetía, aunque con otra intensidad. Esa noche escribió en su libreta: la presión se multiplica, pero también la oportunidad. Dormir le costó. Sabía que la próxima prueba no sería solo en un campo de fútbol, sino en su capacidad para mantenerse firme frente a la mirada de todos. La gira europea comenzó con un empate contra Francia. Valeria marcó un gol y asistió otro, pero la prensa se centró más en su apariencia y en rumores sobre su vida privada que en su rendimiento. Esa noche, mientras viajaban en autobús hacia el hotel, apagó su teléfono y miró por la
ventana la ciudad que desaparecía bajo la lluvia. Pensó en su madre y en su barrio, en lo lejos que estaba de aquella cancha polvorienta donde empezó. En el silencio, escribió en su libreta: quiero volver a jugar sin ruido. Sabía que la atención mediática no disminuiría. Por eso, decidió reconectar con su esencia. Entrenó al amanecer, sin cámaras, sin entrevistas, solo ella, el balón y la cancha. Esa pequeña decisión se convirtió en su refugio. Al día siguiente, sus compañeras notaron su cambio. Jugaba con más alegría, con menos tensión. Era la Valeria que siempre había querido ser. En uno de esos días, recibió una llamada inesperada de Roberto "El Veneno" Salazar. Al principio pensó que era una broma, pero no. Quería entrevistarla para un documental sobre el fútbol femenil. Valeria dudó, pero aceptó. El encuentro fue en el estadio donde había marcado su gol histórico. Al principio, las preguntas fueron técnicas, pero luego se tornaron personales. ¿Qué sentiste cuando todos dudaban de ti? Ella respondió sin dramatismos: nada nuevo. Siempre me dijeron que no podía. Roberto guardó silencio. El cambio en su tono era evidente. La entrevista se volvió viral, no por polémica, sino por la sinceridad. Valeria no buscaba protagonismo, quería dejar testimonio. El día terminó con un sentimiento nuevo, que su voz podía abrir debates y cambiar percepciones. Esa noche escribió en su libreta: no es un gol, es un mensaje. Y supo que, en ese mes, había comenzado algo mucho más grande que ella misma. La entrevista provocó una ola de reacciones. En redes se discutía sobre respeto, oportunidades y visibilidad. El nombre de Valeria se multiplicaba junto a mensajes de apoyo, pero también críticas. Ella se mantenía al margen, concentrada en entrenar. Sabía que no podía controlar lo que otros decían, pero sí cómo respondía. En sus entrenamientos, su juego se volvió más limpio, preciso. El equipo lo notó y el entrenador le dio más libertad. En un amistoso contra Alemania, Valeria anotó un gol decisivo en los últimos minutos. Al celebrarlo, no gritó, solo levantó la mirada y respiró profundamente. Esa noche, escribió: la calma es la victoria más grande. Entendía que el ruido externo podía ser ensordecedor, pero lo importante era mantener la esencia. Entre goles, entrevistas y viajes, estaba aprendiendo que la verdadera prueba era no perderse a sí misma. Y ese mes estaba enseñándole a ganar también fuera del campo. El calendario apretado obligaba a Valeria a viajar casi sin descanso. Entre ciudades, entrenamientos y partidos, empezaba a sentir el peso del mes más intenso de su vida. En un vuelo a Inglaterra, recordó la primera vez que soñó con jugar profesionalmente. Tenía 13 años, un balón gastado y la certeza de que su pasión sería su fuerza. Ahora estaba allí, convertida en referente, pero también en objetivo. El desgaste físico era evidente, pero el emocional también. El equipo atravesaba tensiones internas. Algunas compañeras discutían sobre roles y minutos. Valeria optaba por callar y dejar que el juego hablara por ella. Esa noche, mientras miraba por la ventana del avión, escribió en su libreta: el sueño no pesa, pero la realidad sí. Sabía que estaba llegando a un punto decisivo, donde cada partido sería un desafío no solo físico, sino mental, y el mes aún no había terminado. En Londres, enfrentaron a una selección local fuerte y Valeria sintió la presión desde el inicio. El estadio estaba lleno y la transmisión en vivo hacía que cada movimiento fuera observado. El silbato sonó y el partido comenzó con intensidad. Valeria luchó en cada balón, corrió hasta el límite y presionó sin descanso. En el minuto 76 recibió un pase profundo y fue derribada cerca del área. El árbitro pitó falta. Ella se levantó lentamente, sintiendo el dolor, pero también la determinación. El tiro libre sería suyo. El silencio del estadio creció. Valeria se concentró, respiró y disparó con fuerza. El balón pasó la barrera y entró al ángulo. ¡Gol! No gritó, solo miró al cielo unos segundos. Esa noche, mientras escribía en su libreta, anotó: cada gota de sudor vale más cuando es por algo que amas. Era la definición de su mes. La gira seguía y Valeria comenzó a notar un cambio en sí misma. El cansancio físico no disminuía,
Pero la presión mediática se transformaba en motivación. En cada ciudad encontraba mensajes de apoyo, cartas, pequeños gestos de admiración. En un entrenamiento en París, una niña se acercó tímidamente para pedirle una foto. Valeria sonrió, posó y le entregó una palabra simple: sueña. Esa noche revisó las entrevistas que había dado. Le sorprendió la cantidad de preguntas sobre su infancia, sobre el machismo en el deporte. Comprendió que su historia trascendía el fútbol. Era una voz para muchas. Esa reflexión la hizo escribir: no juego solo por mí, juego por todas. Sabía que ese mes marcaría un antes y un después. Y aunque no buscaba reconocimiento, entendía que su camino estaba transformando algo más grande: la percepción del fútbol femenil en México y fuera de él. En Roma, la siguiente parada, el partido se jugó bajo una lluvia constante. El campo se volvió pesado, cada pase más difícil. Valeria sintió sus piernas pesadas, pero su cabeza clara. El rival presionaba, buscaba aprovechar su desgaste. El marcador estaba empatado a 0 cuando recibió un balón largo desde el medio campo. Corrió como en sus primeras tardes de entrenamiento, cuando jugaba sola en Guadalajara. El golpe del balón fue seco, preciso. Gol. El estadio rugió. Las cámaras enfocaron su rostro, empapado, exhausto, decidido. Esa noche, el equipo cenó junto. Entre risas y conversaciones, Valeria recordó el mes entero, desde aquel gol frente a Brasil hasta ahora. Entendió que no se trataba solo de victorias, sino de resistencia. En su libreta escribió: un mes puede cambiar una vida si estás dispuesto a luchar cada día. Cerró el cuaderno con una sonrisa. El regreso a México fue distinto. Valeria volvió no solo como jugadora, sino como símbolo. El aeropuerto estaba lleno de gente, periodistas y aficionados. Su madre lloró al abrazarla. Entre preguntas y fotos, Valeria caminó tranquila. Sabía que lo vivido en ese mes no sería olvidado. Los días siguientes fueron intensos. Entrevistas, homenajes, invitaciones. El ruido mediático la seguía, pero ella aprendió a filtrarlo. Prefería concentrarse en entrenar, en disfrutar del fútbol. En la cancha se sentía libre. Sabía que cada balón era una oportunidad. Un día, en una charla con jóvenes jugadoras, dijo: no importa lo que digan, importa lo que hagas. Fue sincera. Ese mensaje se convirtió en parte de su identidad. Valeria comprendió que la verdadera victoria no estaba en un marcador, sino en la capacidad de transformar la adversidad en fuerza. Y ese mes quedaría marcado como la prueba más grande de su vida. Los días posteriores al regreso fueron distintos. Valeria recibió reconocimiento no solo de aficionados, sino también de autoridades deportivas y figuras públicas. Invitaciones a programas, entrevistas en medios internacionales y charlas motivacionales se acumularon. Pero para ella, lo más importante seguía siendo entrenar. Mantuvo la rutina con disciplina. En cada entrenamiento recordaba las palabras de su madre: juega como si nadie te viera. Esa frase se convirtió en su mantra. En un partido local, frente a una multitud pequeña pero apasionada, Valeria volvió a sentir la emoción pura del fútbol. Sin cámaras, sin presión mediática, solo ella y el balón. Marcó un gol, levantó la mirada y vio entre el público a un grupo de niñas sosteniendo pancartas con su nombre. Ese instante le recordó que su lucha no terminaba en la victoria, sino en inspirar a quienes sueñan sin ser escuchadas. Esa certeza fue su nuevo impulso. En medio de la calma posterior, la vida de Valeria tomó un ritmo diferente. Empezó a recibir propuestas para formar parte de programas sociales que buscaban promover el deporte entre niñas de barrios marginados. Ella aceptó sin dudar. En varias visitas, regresó a Guadalajara, recorrió escuelas y canchas improvisadas. Allí, conversaba con niñas que veían en ella un ejemplo vivo. No les hablaba de gloria ni títulos, sino de esfuerzo, de constancia,
de creer incluso cuando nadie cree. En una de esas visitas, una pequeña le preguntó si alguna vez tuvo miedo. Valeria respondió, sí, pero aprendí a usarlo como impulso. Esa respuesta la hizo pensar. En su libreta escribió, no es solo ganar partidos, es abrir caminos. Comprendió que ese mes había transformado su carrera, su vida y su forma de ver el deporte, y que esa transformación debía compartirse siempre. En medio de su nueva agenda, Valeria recibió un mensaje de Roberto El Veneno Salazar. Era una invitación a un evento benéfico donde hablaría sobre su experiencia. Ella dudó, recordaba sus comentarios previos, sus burlas, pero decidió aceptar, pensando que podría cerrar un ciclo. En el escenario, frente a una audiencia diversa, habló con sinceridad. Contó sobre sus días en Guadalajara, las adversidades, el machismo y la presión. Contó también sobre su gol frente a Brasil y lo que significó. Roberto estaba presente. Al final, le pidió disculpas públicamente. Valeria lo aceptó con una sonrisa discreta. Fue un momento simbólico. No se trataba de un perdón personal, sino de abrir una conversación más amplia. Esa noche Valeria escribió, el respeto se construye, no se impone. Y entendió que aquel mes había sido mucho más que fútbol. Había sido un movimiento silencioso que seguía creciendo. El reconocimiento internacional trajo nuevos retos. Valeria recibió invitaciones para jugar en clubes europeos, pero decidió quedarse en México. Quería seguir siendo parte de un proceso más grande. Su decisión sorprendió a muchos, pero para ella era clara. Su lugar estaba ayudando a construir algo para el fútbol femenil nacional. Entre partidos y entrenamientos, comenzó a dar talleres para entrenadoras y jugadoras jóvenes. Allí compartía no solo técnicas, sino su historia. Contaba cómo cada obstáculo era una oportunidad para aprender, cómo cada crítica podía transformarse en motivación. El mes que vivió se convirtió en un referente para muchas. Valeria entendía que la historia que escribía no terminaba en un marcador, sino en cada vida que podía inspirar. Esa responsabilidad no la intimidaba. Al contrario, le daba fuerza. En su libreta escribió, ganar no es suficiente, hay que dejar huella. Esa convicción se convirtió en su brújula. En un cierre simbólico del mes, la federación organizó un partido homenaje a Valeria y la selección femenina. El estadio estaba lleno con pancartas, banderas y cantos. Valeria entró al campo acompañada de niñas de escuelas locales. La ovación fue interminable. Durante el partido, Valeria jugó sin pensar en estadísticas, solo disfrutando. Dio pases, recuperó balones, corrió como lo hacía al inicio de su carrera. Al final, cuando el árbitro pitó, la multitud coreó su nombre. Valeria se detuvo en el centro del campo, respiró profundo y miró alrededor. Sabía que ese mes había cambiado su vida y el rumbo del fútbol femenil en México. En su libreta escribió, no es un cierre, es un comienzo. Esa frase resumía su experiencia, y mientras salía del estadio bajo aplausos, entendió que la verdadera victoria no estaba en el marcador, sino en cada paso dado para transformar lo imposible en posible. Después del partido homenaje, Valeria decidió tomar un descanso breve. El mes había sido intenso, lleno de viajes, entrenamientos, entrevistas y emociones. Durante esos días, prefirió alejarse del ruido mediático y reencontrarse consigo misma. Regresó a Guadalajara, caminó por calles conocidas, visitó a su madre y entrenó en la cancha donde empezó. Allí, entre risas y conversaciones con niños, recordó la razón por la que amaba el fútbol. No era por la fama, sino por la sensación de libertad que le daba correr detrás de un balón. En una tarde lluviosa, se sentó en el borde de la cancha y escribió, el fútbol me salvó, y ahora quiero salvarlo para otros. Entendió que su historia ya no era solo suya, sino de muchas. Ese mes había dejado cicatrices, victorias y una responsabilidad nueva, ser una voz para quienes aún sueñan. El regreso a la rutina fue más difícil de lo que imaginaba. Las expectativas seguían presentes y la presión mediática no desapareció. Valeria recibió invitaciones a programas, propuestas de patrocinio y reconocimientos.
Sin embargo, ella optó por centrarse en lo esencial: entrenar y preparar al equipo para los próximos desafíos. En un entrenamiento matutino, notó que su motivación no era igual. La presión había dejado huella. Por eso decidió volver a sus notas, releer su libreta donde había plasmado pensamientos durante todo el mes. En esas páginas encontró fuerza, recordó sus inicios, su infancia, los rechazos y las victorias. Esa reflexión la impulsó a recuperar la esencia de su juego. Esa misma tarde, en un amistoso contra un equipo local, jugó con intensidad renovada. Marcó 2 goles. Al final del partido no buscó aplausos, solo miró al cielo y sonrió. Sabía que aún tenía mucho por dar. En las semanas siguientes, Valeria asumió un papel más activo fuera del campo. Fue invitada a charlas, escuelas y eventos deportivos para compartir su experiencia. Siempre llevaba consigo su libreta, donde anotaba frases, recuerdos y mensajes que le llegaban de otras mujeres. En una charla, una joven le dijo: «Tú cambiaste nuestra forma de ver el fútbol». Esa frase la impactó profundamente. Valeria entendió que su papel trascendía los goles y los partidos. Representaba un cambio cultural. Esa responsabilidad la motivaba, pero también la agotaba. Entre compromisos y entrenamientos, buscaba momentos de tranquilidad. Una tarde, antes de dormir, escribió: «El cambio no se mide en victorias, sino en inspirar». Esa reflexión se volvió su guía. Comprendió que el mes que había vivido sería recordado no solo como una hazaña deportiva, sino como un punto de inflexión para el fútbol femenil mexicano, y que esa historia continuaría más allá de ella. El cierre del mes coincidió con un evento especial, un encuentro internacional en Ciudad de México, donde participaron selecciones femeninas invitadas. Valeria fue titular y capitana. El estadio estaba lleno. La presión era enorme. El silbato marcó el inicio y cada jugada era seguida con atención. Valeria corría, defendía, atacaba, como si el tiempo fuera limitado. En el minuto 79 recibió un pase que la dejó frente a la portera rival. No dudó, disparó con fuerza. Gol. El público estalló. En ese momento recordó el primer partido que jugó en su vida, en un campo improvisado, sin espectadores, con un sueño intacto. Esa emoción la acompañó durante el resto del juego. Cuando terminó, levantó la camiseta hacia las gradas, mostrando su nombre. Entre aplausos y cánticos, comprendió que aquel mes había cerrado un ciclo. No solo había marcado goles, sino caminos, y su historia seguiría inspirando. La noche posterior al encuentro fue tranquila. Valeria decidió cenar sola, reflexionando sobre lo vivido. Recordó el inicio del mes, lleno de incertidumbre, las críticas de El Veneno, las dudas internas y externas. Pensó en cada partido, cada entrenamiento, cada momento decisivo. Entendió que la verdadera victoria no era el marcador, sino todo lo que había aprendido y transformado. Esa noche escribió en su libreta: «Este mes me enseñó que lo importante no es llegar, sino permanecer». Guardó el cuaderno con cuidado, como si fuera un tesoro. Sabía que su vida estaba cambiando, no solo por la fama o los títulos, sino por la responsabilidad de ser un referente. Al apagar la luz, pensó en las niñas que la habían visto jugar, en las que soñaban con seguir sus pasos. Esa certeza la hizo sonreír. El mes había sido agotador, pero también un regalo que no olvidaría jamás. En los días siguientes, Valeria mantuvo un ritmo distinto. Volvió a entrenar con calma, sin la presión mediática del mes anterior, pero con la conciencia de que algo había cambiado para siempre. Recibía mensajes de apoyo de todo México, cartas de niñas y jóvenes jugadoras que veían en ella un ejemplo. Algunos días se sentaba en la cancha donde empezó y jugaba sola, recordando sus comienzos. Ese ejercicio la conectaba con su esencia. También recibió invitaciones para hablar en universidades y foros sobre deporte y equidad. En cada oportunidad llevaba consigo su libreta. En una de esas charlas dijo: «El fútbol me enseñó que la fuerza nace de las caídas». El público respondió con aplausos. Valeria comprendió que su historia no sería recordada solo por goles, sino por la capacidad de abrir puertas. Ese mes había sido el inicio de algo mucho más grande que ella misma.
En medio de su nueva rutina, Valeria empezó a trabajar en un proyecto personal, una fundación para apoyar a niñas futbolistas en comunidades vulnerables. Lo veía como una deuda con su pasado. Entre reuniones, entrevistas y entrenamientos, encontró una energía renovada. El mes que había vivido seguía vivo en su memoria. Sabía que cada paso debía ser consciente. En una visita a una escuela rural, vio a una niña que jugaba con entusiasmo, pero sin recursos. Esa escena la conmovió profundamente. Esa noche escribió en su libreta: «La grandeza está en levantar a otros». Esa frase se volvió guía en sus siguientes acciones. Valeria entendió que su carrera iba más allá de sus goles. Era una plataforma para cambiar realidades, y esa idea la acompañaba día a día. El mes que cerraba no era solo un capítulo, sino el inicio de un compromiso que marcaría su vida. En medio del trabajo con la fundación, Valeria siguió jugando partidos importantes. Cada juego era una prueba, no solo de su talento, sino de su compromiso. El ruido mediático ya no la afectaba como antes. Había aprendido a filtrar las críticas, a valorar los momentos dentro del campo. En un partido decisivo contra una selección europea, dio una asistencia clave y fue reconocida como jugadora del encuentro. El reconocimiento no la sorprendió. Sabía que era fruto de esfuerzo constante. Esa noche, mientras escribía en su libreta, reflexionó sobre lo vivido. No es un logro individual, es colectivo. Comprendió que cada gol, cada pase, cada esfuerzo era parte de un trabajo en conjunto. Esa certeza fortaleció su visión del deporte. El mes que había cambiado su vida seguía teniendo efectos duraderos, y Valeria entendió que el verdadero triunfo no se medía en estadísticas, sino en el impacto que podía dejar en las generaciones futuras. En una entrevista para un medio internacional, le preguntaron qué significaba para ella ese mes. Valeria respondió sin dudar: fue una prueba, una transformación y una responsabilidad. Recordó cada momento, desde las primeras críticas hasta el homenaje final. Pensó en su madre, en su barrio, en cada entrenamiento bajo lluvia. Comprendió que su camino no solo era deportivo, sino también social. Esa conversación fue vista por miles y generó debates sobre igualdad en el deporte. Valeria no buscaba protagonismo, pero entendía que su voz tenía peso. Esa noche revisó su libreta. Entre frases y recuerdos, encontró una que la emocionó: el cambio empieza cuando decides seguir. Esa certeza la acompañó. Sabía que aquel mes no sería olvidado, no solo por los goles o partidos, sino por haber marcado un antes y un después en su vida y en la historia del fútbol femenil mexicano. El final del mes coincidió con una ceremonia en reconocimiento a Valeria y su equipo. El evento fue transmitido en vivo y miles asistieron. Valeria recibió un trofeo, pero lo más importante para ella fue el reconocimiento colectivo. Durante su discurso, habló desde el corazón. Agradeció a su familia, a su equipo y a cada niña que sueña con jugar. Evitó frases grandilocuentes. Habló con sencillez, porque sabía que esa era la manera más genuina de llegar a los demás. Entre aplausos, recordó sus inicios. La cancha polvorienta, las burlas, las dudas. Entendió que ese mes había sido un camino de aprendizaje y que su victoria más grande no estaba en el marcador, sino en haber construido un ejemplo. Esa noche escribió en su libreta: no es un final, es un comienzo. Guardó la libreta sabiendo que su historia seguiría viva mucho después de aquel mes inolvidable. Los días posteriores a la ceremonia fueron distintos para Valeria. Aunque volvió a entrenar, ya no sentía la misma presión del mes anterior. Había logrado algo más que victorias deportivas. Había dejado una huella. Entre reuniones para la fundación, entrenamientos y charlas, su vida comenzó a tener un nuevo ritmo. En una mañana tranquila, recibió una carta de una niña de Oaxaca que soñaba con ser futbolista. Leyó las palabras con cuidado. Gracias por mostrarme que sí puedo. Esa carta le llegó al corazón. Valeria comprendió que ese mes había sido más que partidos, había sido inspiración. Esa noche escribió en su libreta: las pequeñas victorias son las que cambian vidas. Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón especial. Sabía que esa libreta sería su
memoria, y que el mes que terminó no solo quedaría en su vida, sino en la historia de muchas. Con el paso de los días, Valeria se dedicó a fortalecer su compromiso social. Organizó clínicas de fútbol para niñas, brindando formación, técnica y consejos de vida. En cada encuentro, escuchaba historias similares a la suya, sueños interrumpidos por falta de recursos o reconocimiento. Valeria les decía que el camino sería difícil, pero posible. Su historia se convirtió en testimonio vivo. Entre viajes y entrenamientos, mantenía su libreta siempre cerca. Una tarde, después de una sesión en un barrio popular, escribió: «No quiero que olviden que lo importante es empezar». Esa frase se volvió una guía para su trabajo. Comprendió que su rol trascendía el fútbol profesional. Se trataba de crear oportunidades. El mes vivido había marcado un punto de inflexión en su vida, y Valeria decidió seguir transformándolo todo, paso a paso, jugada a jugada, manteniendo vivo el espíritu de aquella niña que soñó con ser futbolista bajo la lluvia de Guadalajara. En una noche tranquila, Valeria revisó toda su libreta. Allí estaban anotadas reflexiones, frases, recuerdos y aprendizajes del mes más intenso de su vida. Cada página era un testimonio de su recorrido, de su lucha y de su crecimiento. Comprendió que había vivido algo único, no solo un mes de partidos, goles y homenajes, sino un mes que cambió su manera de ver el fútbol y su papel en él. Esa noche escribió la última entrada de ese capítulo. «No soy solo una jugadora, soy parte de un cambio». Cerró el cuaderno con delicadeza como quien guarda un legado. Sabía que ese mes quedaría marcado en su historia y en la memoria de quienes la vieron jugar. Y aunque el ruido mediático disminuiría, su compromiso seguiría intacto. Era el inicio de una nueva etapa, una en la que su voz tendría el mismo valor que sus goles. El mes que Valeria vivió terminó, pero dejó una marca imborrable. Regresó a sus entrenamientos con una calma distinta, una fuerza construida a partir de la experiencia. Sabía que cada partido era una oportunidad, no solo para jugar, sino para inspirar. En las semanas posteriores, continuó participando en actividades con la fundación, visitando escuelas y hablando con niñas que soñaban como ella soñó. Su vida ya no era solo fútbol, era un compromiso. El barrio que la vio crecer celebraba sus logros y su nombre resonaba como ejemplo. En su libreta, la última frase escrita decía: «Un mes puede cambiarlo todo si estás dispuesto a luchar». Valeria cerró ese capítulo sabiendo que había hecho historia, no solo por lo que logró en el campo, sino por la huella que dejó fuera de él. Y esa certeza, silenciosa y firme, la acompañaría siempre.